Una de las mayores mentiras que nos han vendido sobre la industria musical y sobre el éxito en general es la idea de que quien está arriba lo está únicamente por talento. Nos gusta pensar eso porque es una narrativa bonita, reconfortante, pensar que el mundo funciona como una especie de meritocracia artística donde el que tiene más talento inevitablemente termina triunfando. Pero la realidad no funciona así. El talento importa, claro que importa. La disciplina importa. La creatividad importa. Pero entre tener talento y convertirte en una figura omnipresente hay una distancia gigantesca. Y esa distancia se llena con dinero, estrategia, contactos, inversión mediática y apoyo corporativo. Porque la fama no ocurre sola. Cuando vemos a un artista en todas partes, creemos que el público lo ha elegido, pero muchas veces nos olvidamos que para que el público elija algo, primero tiene que verlo constantemente, tiene que aparecerle delante una y otra vez hasta formar parte de su paisaje mental. Y eso cuesta muchísimo dinero. La gente subestima hasta qué punto la exposición mediática es artificialmente construida. Que una canción suene en todas partes, que un artista aparezca continuamente en titulares, entrevistas, playlists, festivales, recomendaciones, campañas, tendencias de TikTok o portadas de revistas, no es algo espontáneo. Existe una maquinaria detrás empujando esa imagen. Y cuando esa maquinaria decide apostar por ti, el mundo entero parece girar alrededor de tu existencia. Da igual lo que hagas. Tu ropa es noticia, tus relaciones son noticia, tus opiniones son noticia. El sistema entero amplifica tu presencia hasta darte la sensación de que eres culturalmente imprescindible. Pero ahí es donde aparece el espejismo. Porque muchos artistas terminan creyendo que toda esa atención era completamente orgánica, que el público los buscaba únicamente por quienes eran, que habían conquistado el mundo exclusivamente gracias a su talento. Y probablemente una parte sí era real, pero también existía un aparato económico, mediático y algorítmico sosteniendo esa visibilidad. Lo más duro llega cuando ese apoyo desaparece, porque entonces el artista descubre algo devastador. Sigue teniendo el mismo talento que antes, sigue trabajando igual que antes, sigue publicando música igual que antes, pero ya no llega a la gente de la misma manera. Y ahí es cuando entiendes que la fama no era solo talento, era distribución, era inversión, era posicionamiento, era narrativa, era poder. Incluso hoy, con las redes sociales, siguen vendiéndonos la idea de que todo depende únicamente del público, cuando no es verdad. Los algoritmos también deciden quién existe culturalmente y quién desaparece del mapa. Hay artistas que publican constantemente y aún así parecen haber desaparecido, no porque hayan dejado de crear, sino porque dejaron de ser impulsados. Mientras tanto, otros aparecen en tu pantalla todos los días, aunque jamás los hayas buscado. Y eso cambia por completo la manera en que entendemos el éxito. Porque entonces el éxito deja de parecer una consecuencia natural del talento y empieza a parecer lo que muchas veces realmente es: una construcción colectiva sostenida por intereses económicos, políticos, tecnológicos y culturales. Y es que cuando consumimos a un artista, en realidad también estamos consumiendo una visión concreta del mundo. Porque un artista no nos vende solo música, nos vende una estética, una esencia, una manera de hablar, una forma de relacionarse con el mundo, una idea de éxito, una idea de libertad, incluso una idea moral de lo que está bien y de lo que está mal en una determinada época. Y ahí es donde la música deja de ser solamente entretenimiento y se convierte también en un fenómeno político y social. Hay momentos históricos donde triunfan figuras rebeldes y provocadoras porque la sociedad necesita romper normas. Otras veces triunfan perfiles más vulnerables, más emocionales, más introspectivos, porque el clima social está atravesando otro tipo de sensibilidad colectiva. Y muchas veces el artista ni siquiera diseña conscientemente ese papel, simplemente encarna algo que el sistema cultural necesita en ese momento.
Por eso hay artistas que parecen surgir de la nada y se convierten en omnipresentes en muy poco tiempo, porque no solo funcionan musicalmente, funcionan simbólicamente. Representan algo útil para el relato cultural del momento. Son dinámicas colectivas entre industria, medios, algoritmos, publicidad, política, tendencias sociales y consumo masivo que terminan impulsando ciertos perfiles por encima de otros. La industria siempre necesita rostros que traduzcan culturalmente las obsesiones de una época. Y durante los años donde explotaron discursos como el body positive o ciertas corrientes del activismo identitario, hubo artistas que encajaban perfectamente como representación visual y simbólica de ese momento cultural. No solo eran músicos, eran iconos. Y cuando alguien se convierte en icono, deja de importar únicamente su obra, su cuerpo, sus opiniones, su identidad y hasta su existencia cotidiana pasan a formar parte del producto cultural. Por eso el sistema mediático empieza a hablar de ellos constantemente, incluso cuando no hay nada relevante que contar. Porque el objetivo ya no es solamente promocionar canciones, es mantener viva una narrativa. Pero el problema aparece cuando la sociedad cambia de dirección, porque las sociedades son profundamente inestables, las modas cambian, las sensibilidades cambian. Lo que ayer era celebrado hoy puede resultar agotador. Lo que antes era revolucionario puede terminar siendo visto como una caricatura de una época pasada. Y cuando cambia el clima cultural, muchos artistas descubren algo doloroso. Tal vez nunca fueron pensados para durar décadas, sino para representar perfectamente un momento específico de la historia cultural, como si fueran productos emocionales diseñados para una etapa concreta. Y ahí aparece algo muy cruel de la industria, la rapidez con la que reemplaza símbolos culturales cuando dejan de ser útiles, porque el sistema siempre necesita nuevos rostros para representar la nueva sensibilidad dominante, y los artistas que ayer parecían imprescindibles pueden convertirse casi de la noche a la mañana en restos de una tendencia anterior. Existe una frase que se repite constantemente cuando se habla del éxito, que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y aunque tiene algo de verdad, también es una frase muy engañosa porque da a entender que mantenerse depende casi exclusivamente del artista, de su disciplina, de su inteligencia, de su capacidad para reinventarse, como si la permanencia fuera simplemente una cuestión de mérito individual, y no lo es, o al menos no del todo, porque hay artistas con muchísimo talento que desaparecen, y otros en cambio permanecen durante décadas, aun cuando hace tiempo que dejaron de innovar o incluso de conectar realmente con el público. Entonces la pregunta es, ¿qué significa realmente mantenerse? Muchas veces confundimos permanencia con valor artístico, cuando en realidad la permanencia suele depender de algo mucho más complejo: relaciones de poder, apoyo mediático, conexiones industriales, estabilidad de imagen pública y capacidad de seguir siendo rentable dentro del clima cultural del momento. Hay artistas que no se mantienen porque sean los mejores, sino porque el sistema sigue encontrando utilidad económica o simbólica en ellos. Y eso cambia completamente la percepción romántica que tenemos del éxito, porque nos gusta imaginar la carrera artística como una línea ascendente basada únicamente en talento y esfuerzo. Como si después de alcanzar cierto nivel ya hubieras asegurado tu lugar para siempre. Pero la industria cultural no funciona así. La fama es muchísimo más frágil de lo que parece. De hecho, muchas veces un artista vive dentro de una especie de burbuja de permanencia artificial. Todo el entorno le hace sentir que ya pertenece para siempre a la élite cultural. Entrevistas constantes, premios, campañas, millones de visualizaciones, validación pública, y poco a poco empieza a creerse que esa atención es estable, que ya llegó. Pero la historia de la música está llena de artistas que parecían intocables y que, unos años después, desaparecieron casi por completo de la conversación pública. No porque dejaran de existir, no porque dejaran de crear, sino porque el foco se movió hacia otra parte. Y es ahí cuando uno entiende que la atención mediática no es un estado natural, es un recurso limitado que la industria redistribuye constantemente.
Siempre hay nuevos rostros esperando ocupar el espacio del anterior, nuevas narrativas, nuevas modas, nuevas obsesiones culturales. Y lo más duro es que muchas veces el artista solo descubre lo frágil que era su posición cuando empieza a perderla. Cuando ya no recibe las mismas llamadas, cuando las propuestas se enfrían, cuando lanza un proyecto y el impacto ya no se parece al de antes, cuando publica constantemente y aún así siente que nadie lo está viendo. Porque durante el auge uno puede llegar a pensar que el mundo entero está pendiente de él de manera orgánica, pero cuando el apoyo estructural desaparece, la realidad cambia muy rápido. Y entonces aparece una sensación muy violenta psicológicamente, darte cuenta de que quizás nunca controlaste realmente tu nivel de exposición, que una parte enorme de tu relevancia dependía de fuerzas externas, de algoritmos, de inversión, de intereses empresariales, de relaciones públicas, de plataformas, de medios de comunicación. Y eso rompe completamente la fantasía meritocrática que muchos tienen sobre la fama, porque entonces entiendes que incluso mantenerse también depende de que el sistema siga decidiendo mantenerte visible. Si antes la visibilidad dependía sobre todo de la televisión, la radio o la prensa, hoy hay un nuevo intermediario que lo condiciona casi todo, el algoritmo. Y esto ha cambiado la forma en la que se construye y se destruye la fama de manera radical. Porque ahora no basta con existir como artista, tienes que ser mostrado, tienes que ser distribuido, tienes que ser empujado por sistemas automáticos que deciden qué aparece y qué no aparece en la pantalla de la gente. Y eso introduce una nueva forma de invisibilidad que antes no era tan evidente. Puedes seguir publicando contenido, puedes seguir lanzando música, puedes seguir trabajando igual que siempre, y aún así la sensación es que has desaparecido. El algoritmo no es neutro, responde a múltiples señales, interacción, retención, comportamiento del usuario, tendencias, inversión publicitaria, relevancia reciente y un sinfín de variables que el propio usuario no controla ni ve. Y eso crea una ilusión muy peligrosa, la ilusión de que lo que no ves no existe. Si una canción no aparece en tu feed, es como si no hubiera salido. Si un artista no aparece en tus recomendaciones, parece que ha dejado de tener relevancia cultural. Si no lo ves, asumes que ha desaparecido. Pero en realidad puede estar ocurriendo lo contrario. El artista sigue creando, sigue publicando, sigue trabajando, pero el sistema simplemente ha dejado de amplificarlo. Y ahí aparece uno de los aspectos más duros de la industria actual, la invisibilidad silenciosa. Ya no es necesario cancelar a nadie de una manera explícita para que desaparezca del foco cultural, basta con que el sistema deje de impulsarlo. Sin titulares, sin anuncios, sin grandes explicaciones, simplemente deja de aparecer. Y lo más inquietante es que incluso el propio artista puede empezar a dudar de su propia relevancia, porque en la era digital la retroalimentación constante de métricas se convierte en una especie de espejo emocional. Menos alcance, menos interacción, menos presencia. Y eso no solo afecta a la carrera, sino también a la percepción del valor del propio trabajo. Mientras tanto, otros perfiles son empujados constantemente hacia la visibilidad, incluso aunque no los hayas buscado nunca. Aparecen repetidamente en tus pantallas, en playlists, en recomendaciones, en tendencias, y así se crea una realidad desigual en la que la atención no se distribuye de forma proporcional al mérito o al esfuerzo, sino a la optimización de sistemas que priorizan lo que retiene más tiempo al usuario o lo que genera más beneficio. Esto hace que la desaparición ya no sea un evento puntual, sino un proceso gradual. Un deslizamiento lento fuera del campo visual colectivo. Y quizás lo más duro de todo es que desde fuera esa desaparición parece natural, parece merecida, parece lógica, cuando en realidad muchas veces es simplemente el resultado de una decisión algorítmica, económica o estratégica que nadie explica en voz alta. Y así, sin ruido, sin dramatismo y sin despedidas, muchos artistas pasan de ser omnipresentes a convertirse en algo casi invisible para el gran público.
Una de las características más evidentes y a la vez más ignoradas de la industria cultural es su necesidad permanente de renovación. No hay espacio para el vacío. En cuanto un artista deja de ocupar el centro, otro aparece inmediatamente para ocuparlo, y no es necesariamente una decisión consciente. Es una inercia estructural del propio sistema. La atención del público es limitada, y la industria lo sabe. Por eso el foco se redistribuye constantemente como si fuera una corriente que nunca puede quedarse quieta. Hoy es un nombre, mañana es otro, y pasado mañana ya hay un nuevo ciclo de relevancia en marcha. Y esto genera una ilusión muy potente, la sensación de que el éxito es un estado estable, pero en realidad el éxito mediático se parece más a una ola que a una posición fija. Subes, te sostienes un tiempo y, al final, el agua se retira. Los artistas no desaparecen necesariamente por haber empeorado su trabajo, a veces simplemente dejan de encajar en la narrativa dominante del momento, porque la cultura no solo consume talento, consume significado, y el significado cambia. Lo que ayer era relevante puede dejar de serlo, no porque haya perdido valor artístico, sino porque ya no encaja con la sensibilidad colectiva actual. Y en ese cambio, el sistema busca nuevos rostros que representen mejor la nueva etapa. Cada generación cultural tiene sus figuras centrales, sus iconos, sus voces dominantes, pero esas figuras no están diseñadas para coexistir indefinidamente con las nuevas. Más bien son reemplazadas, desplazadas o reinterpretadas con el tiempo, y eso crea una dinámica extraña. El artista nunca pertenece del todo al presente. Durante su auge parece que domina la conversación cultural, pero en realidad está ocupando un espacio temporal que ya tiene fecha de caducidad implícita. El problema es que desde dentro, esa caducidad no siempre es visible. El artista puede sentir que está consolidando una carrera sólida, que está construyendo algo duradero, que ha alcanzado una posición estable dentro de la industria, pero la estabilidad es relativa, porque en cuanto la cultura se mueve hacia otro lugar, el sistema empieza a buscar nuevas voces que encajen mejor con el nuevo contexto. Y esto no es necesariamente algo negativo en sí mismo. La cultura siempre ha funcionado a través de ciclos, movimientos y generaciones. El problema aparece cuando se confunde visibilidad con permanencia y permanencia con valor intrínseco. El reemplazo constante también tiene un efecto psicológico importante. Convierte el éxito en algo profundamente frágil, incluso cuando desde fuera parece sólido. Hoy puedes estar en todas partes y dentro de unos años en ninguna. Solo importa lo que está ocurriendo ahora mismo. El pasado reciente se enfría rápido y el futuro aún no existe. Por eso el sistema siempre necesita nuevos nombres, nuevas caras, nuevas historias que contar, porque sin renovación la atención se dispersa y sin atención la industria pierde su motor principal y así de forma constante, casi invisible, el ciclo se repite: aparición, saturación, desplazamiento y sustitución, una y otra vez, sin pausa, sin final. Cuando juntamos todo esto, lo que aparece no es solo cómo funciona la industria musical, sino cómo cambia la forma en la que vemos a la gente cuando deja de estar en el centro. Porque cuando un artista está en todas partes, parece más grande de lo que es. Está en la radio, en redes, en entrevistas, en titulares, y acaba sintiendo que forma parte del día a día de todo el mundo. Pero cuando eso desaparece, no es solo que pierda fama, es que deja de aparecer. Y en ese cambio hay algo muy extraño, la sensación de que ese alguien ha cambiado, cuando en realidad lo único que ha cambiado es nuestra exposición a este artista. Ya no lo vemos, así que nos parece menos importante. Y esto nos dice algo incómodo. Es algo que sube y baja, que se mueve, que cambia de dirección. Y lo más importante no es solo quién está arriba en un momento dado, sino lo rápido que alguien puede dejar de estarlo sin haber cambiado tanto. Por eso al final, más que una carrera estable, lo que vemos es una especie de ciclo. Gente que aparece, llena el espacio cultural durante un tiempo y luego se va desplazando hacia el fondo mientras entran otros.
Quizá lo único constante de todo esto es que el foco nunca se queda quieto. Sarah, yo soy Sarah y ahora estás bien hablando con Sarah. Si la música te habla al corazón, este es tu rincón.